Bien, continuamos en A Su Salud, amigos. Gracias. En Tecomán nos sintoniza por el 51. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a tocar de otro tema muy interesante, señor. Usted ya se fue de vacaciones, muy a gusto. Seguramente estuvo ya, pues, no sé, con todas estas fiestas. La verdad es que uno aumenta de peso y se pierde la disciplina, ¿no? Si hacía deporte, etcétera. Hay algunos cambios en el organismo, es muy importante que usted lo sepa y que es fundamental el que usted los esté monitoreando, así como escuchamos al doctor Jesús Moreno en relación a lo que es el glaucoma y distintos padecimientos de la vista que van con la edad y que son importantes checarlos a tiempo. Bueno, así también en otro papel muy importante, las enfermedades propias del hombre. Estamos hablando de la especialidad conocida como urología. Nos acompaña el doctor Luis Beas, director del Centro Urológico de Colima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Joel, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias. En este primer año, pues estamos entrando muy nutridos, ¿no? Mucha información, muchos temas de conciencia social, en donde tenemos que hacer medicina oportuna, y su área, doctor, su especialidad es una también muy importante. Sí, así es, Joel, un tema que se me hace sumamente interesante, la revisión oportuna, ¿sí? Y si me permites hacer una reflexión antes de esto, es desearle a todos tus televidentes que hayan pasado una feliz Navidad, que tengan un año 2011, qué mejor que un médico se los desee, lleno de salud, que se chequen, que sea un año en donde tengan mucho cuidado para revisarse, para llevar a cabo dietas o tratamientos oportunos, ¿no? Y creo que estos deseos caen directamente sobre el tema que vamos a tratar, de la revisión o los chequeos médicos, ¿no? Así como es necesario hacerlo en urología, creo que todas las áreas de la medicina es importante hacerse una revisión. Y hacerse una revisión o un chequeo quiere decir, bueno, hacer una detección temprana. Y hacer una detección temprana quiere decir hacer un tratamiento oportuno, y hacer un tratamiento oportuno quiere decir vivir, porque el problema que nosotros vemos como urólogos, y creo que todos los especialistas, existen enfermedades en las cuales desgraciadamente las vemos en la mayoría de los casos en una forma muy avanzada y con tiempos de sobrevida muy cortos. ¿Por qué? Porque no se hace un tratamiento oportuno, porque no se hizo una detección temprana. Esa es la primera pregunta que le voy a plantear, doctor Luis Beas. Usted, con su experiencia y con tanta, en su especialidad, usted va constantemente a congresos a nivel internacional, viaja, tiene una revista muy importante a nivel internacional, es director editorial usted de ella. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la falta de esa revisión oportuna? ¿Por qué la gente no acude, por qué el hombre en este caso no acude oportunamente a esa revisión? Mira, Joel, muy, muy interesante tu pregunta, pero esto se enfoca principalmente, la pregunta que me estás haciendo lo podemos enfocar principalmente al cáncer de próstata. Aunque se puede también incluir aquí el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, cualquier tipo de cáncer, ¿no? La urología es una especialidad de cáncer, es una especialidad oncológica, y obviamente, como todos los cánceres, tienen que detectarse a tiempo. Y una cosa que la gente debe entender, o que los televidentes deben aprender, es que la mayoría de los cánceres al principio son silenciosos, no dan ningún síntoma. Y esto es lo que yo creo que es uno de los factores principales para que las personas no se chequen a tiempo. Existe esa cultura o esa manera de pensar de que ¿para qué voy con el doctor si yo me siento bien? Y únicamente se acercan a uno cuando los pacientes tienen problemas o tienen síntomas. Pero esto es algo que yo siempre recalco en la consulta, y sin embargo, a pesar de todo esto y de las campañas que ha habido a esto, la gente, y sobre todo los hombres, son reacios a veces para checarse. Específicamente estamos hablando de la próstata, pero aquí me puedo referir a cualquier tipo de enfermedad. Puede ser una ESA, puede ser la desidia, el pudor que tienen los pacientes para ir a checarse, puede ser, aquí podemos estar involucrados el gobierno con el sector salud, en donde a lo mejor hace falta más campañas, más información a la gente. Podemos estar involucrados los médicos, nosotros también particulares, que tenemos que hacer campaña con todos los enfermos, aunque vengan por otros padecimientos. Pueden ser también responsabilidad de las instituciones del sector salud. O sea, hay muchos puntos que concluyen a que desgraciadamente
las cifras o las estadísticas en cuestiones específicamente de cáncer de próstata son muy tristes. ¿Por qué? Porque el 85 a 90% de los enfermos que nos llegan a los consultorios de los urólogos, sea a nivel privado, institucional y en todos lados, llegan en etapa avanzada, donde ya no se les puede ofrecer un tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque ese cáncer avanzó, ese cáncer infiltró, ese cáncer dio molestias, pero estuvo muchos años oculto, donde no dio síntomas, y por eso las personas no acuden, y uno en esos momentos lo puede uno detectar. Llegó tardíamente el paciente, por lo tanto pues es muy complicado, ¿no? Entonces es la idiosincrasia, juega un papel importante. En general yo creo que... El machismo, el pudor, el miedo a ser explorados rectalmente, sí, y el miedo a saber que tenemos un cáncer. Sí, todos esos factores, y podríamos mencionar algunos otros más, no, si nos metemos un poco más en detalle, pero pues todo esto hace que tristemente a veces las cosas no se... Y esto no me refiero nada más a la urología, yo creo que esto lo pueden ver en cualquier especialidad, ¿no? En cualquier especialidad vemos a veces en los hospitales los casos que llegan sumamente avanzados, con casos tristes de veras, y uno les pregunta a los pacientes, ¿pero por qué no he venido antes? No, pues es que no me dolía. No, pues es que yo pensé que se me iba a quitar con este remedio. No, pues que compré esta medicina que había anunciado en la televisión y que era una medicina milagrosa y me la estoy tomando. No, porque yo fui con el boticario y él me recetó y él me dijo que con esto me iba a curar. Entonces, hay precisamente esa falta de información, y hay gente muy viva que se aprovecha de esa angustia de los enfermos para muchas veces sacarles dinero a los enfermos sin tener la experiencia de un especialista, ¿no? Así es, complicando el cuadro de diagnóstico, alargando el padecimiento, y bueno, obviamente ya un paciente con cáncer invadido, una metástasis, que es complicadísimo. Es un paciente que además de que los tratamientos son muy costosos, ¿no? Sí, así es volvemos a lo mismo, un tratamiento, un diagnóstico temprano es un tratamiento oportuno, y el tratamiento oportuno sale más barato. Hay una frase muy trillada en la medicina, que es: más vale prevenir que curar, ¿no? El problema es que a veces no se lleva a cabo esto. Te voy a platicar ahorita precisamente un caso que tengo precisamente hospitalizado, un señor de 52 años con un cáncer de próstata. Ese paciente se lo diagnosticaron en Estados Unidos, en un chequeo. No tiene absolutamente ningún síntoma, es una persona completamente normal, y es un cáncer localizado, que ese paciente lo operamos, y con la operación que se le hizo se va a curar. Si ese paciente se deja 3, 4 años más, ya no tiene posibilidades de curarse. Y muchas veces dicen que en Estados Unidos la medicina se hace muy bien y que que es una medicina del primer mundo. Sí, es cierto, tiene muchos avances, al igual que los mismos en México se hace. Sin embargo, la cuestión es que allá hay más cultura, y los pacientes acuden en una forma más temprana a diagnosticarse. Las mejores cifras de sobrevida en determinados tipos de cáncer los tienen precisamente, sobre todo de próstata, en los hospitales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Pero por qué crees? Porque a fuerzas tienen que ir a checarse. Entonces ahí los detectan a tiempo, y entonces la mortalidad o la sobrevida es larguísima, y uno puede decir que buenos son los doctores de Estados Unidos. Bueno, si a mí me pasan los pacientes de cáncer de próstata en etapa inicial curable, pues yo tendría la misma sobrevida con mis enfermos aquí. Lo que pasa es que el cáncer en su etapa inicial es curable, ¿no? El cáncer se cura. Así es la importancia de detectarlo a tiempo, ¿no? Aquí la cuestión es llegar a tiempo. Esa es y tener la cultura de la prevención. El cáncer, doctor, entonces generalmente es encontrado por accidente, es decir, siempre que hay un cáncer, es que resulta que tenía cáncer, ¿no? Bueno, se encuentran cánceres a veces de manera, como nosotros llamamos, incidental, ¿no? Vienen a checarse de una cosa y se les encuentra otra, ¿no? Y esto, la revisión urológica no nada más implica para el cáncer, la revisión urológica implica desde el niño recién nacido, que nace, y que se le revisen sus genitales, que lo haga un pediatra, que le chequen los genitales, que no tenga alguna malformación, porque también eso llega a pasar, que no lo revisan bien y tienen malformaciones congénitas en la conformación de sus genitales, embriológica, y esto también causa problemas. O un tumor de testículo, que el muchacho joven, que desgraciadamente los tumores de testículo son en pacientes de 15 a 30 años, que les crece, no les duele, les empieza a crecer, y por no revisarse o por pena decirles a sus papás, no se checa a tiempo, y el cáncer de testículo también es relativamente común. Así es, o sea, hay enfermedades silenciosas, ¿no? Hay asesinos silenciosos, ¿no? El colesterol mismo, los triglicéridos mismos, el primer síntoma de un problema de colesterol puede ser un infarto, y no duele. Y todas esas cosas los televidentes, aunque me estoy saliendo del tema de la urología, pero esto es hacer cultura médica y educación médica, implica pues que deben de acudir, y precisamente el médico familiar, el médico general forma un bloque de primera línea de mucha importancia. Desde ahí debe de venir la educación del médico familiar.
y el médico familiar debe de investigar sobre el enfermo. ¿No? Si el paciente llega con gripa, es un paciente de 60 años, llega con gripa, bueno, pues no más curarle la gripa, o sea, decirle que se cheque su próstata, que se haga un colesterol, que se hagan los triglicéridos, que le midan la presión en el ojo para el glaucoma, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, desde ahí viene todo el problema, ¿no? O sea, el médico de primer contacto juega un papel muy importante para orientar al paciente, desde luego para derivarlo al especialista en caso de que se tenga algún padecimiento. Después de una edad, entonces, ¿sí hay esos cambios naturales, doctor? Sí, así es. Ahora, hablando del cáncer más frecuente en los hombres arriba de 55 años de edad, que es el cáncer de próstata, bueno, pues aquí obviamente resalta la gran importancia de una detección oportuna, ¿no? Es el Papa Nicolau de los hombres, podríamos decir, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué consiste una consulta? Yo voy a ir con el doctor Beas el día de hoy, yo tengo 45 años y quiero empezar a hacer medicina oportuna, o 40, entre 40 y 45 años es el margen promedio, ¿no? Para empezar a visitar. Si hay antecedentes, déjame aclarar esto, si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, hay entre 40 y 45 años. Okay. Si no hay antecedentes de cáncer en la familia, estoy hablando de familiar directos, hermanos o papás, puede ser entre 45 y 50 años de edad. ¿No tíos? No, hermanos directos, también tíos se puede, pero más se asocia con el padre. Hermano. 5 veces más la posibilidad de tener cáncer cuando un padre ha tenido cáncer de próstata. Muy bien. Entonces, el chequeo debe de ser, se tengan síntomas o no se tengan síntomas. Eso es muy importante porque los enfermos dicen, oye doctor, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer para ver si ya tengo que ir a checar? No hay que esperar a tener síntomas, no hay que empezar a tener ningún síntoma, hay que checarse. Porque el paciente, el cáncer de próstata principalmente es asintomático, es silencioso, podríamos decir al principio. Y la consulta implica pues una revisión, una historia clínica, en donde obviamente no nomás yo me limito a la cuestión de la próstata, me limito pues a la presión, tomar la presión, una revisión de los genitales, una revisión, les hago ultrasonido del riñón también, porque también los cánceres de riñón últimamente se han estado detectando a tiempo, como hace 20 años, precisamente porque el ultrasonido es muy sensible precisamente a las masas renales, a los tumores de riñón, y a veces se los encuentra uno, vinieron por otra cosa y les encuentra uno un tumor de riñón, y la mayoría son cancerosos. Entonces el chequeo es así, llega a la consulta, los revisa uno, los interroga a ver si ya hay síntomas que muchas pueden pasar inadvertidos para el enfermo, porque muchas veces el enfermo dice, no, yo orino perfectamente bien, no tengo ningún problema. Y lo que pasa es que eso a veces no es cierto, porque esto es como cuando uno ve a un niño todos los días, ¿no? Crece, el niño no se da cuenta de que está creciendo el niño, pero lo deja ver más algún determinado tiempo y dice, oye, qué grandote está tu hijo. Así pasa con los síntomas urinarios. El paciente le va cambiando progresivamente sus síntomas y entonces el paciente no se da cuenta, pero cuando uno le hace los estudios y le mide el flujo de la orina, ya se ven que hay problemas de que la próstata ya tiene algún trastorno. Bien, doctor, pues aquí la importancia también en otra de las distintas especialidades, la urología, la revisión urológica oportuna, pues lo importante que esta tiene, ¿no? Desde jóvenes, algún cambio, usted tiene que acudir para una revisión oportuna, o bien, después de los 40, 45 años se tiene predisposición hereditaria, bueno, hay que acudir, porque a tiempo el cáncer es curable. Esto es lo importante que usted debe de saber, que el cáncer detectado a tiempo, pues es tratable, es curable. Hay distintos tratamientos, doctor, para esto, desde luego detectado oportunamente. Sí, así es. Acuérdense que la próstata se enferma de hay muchas cosas que pueden enfermar a la próstata, infecciones, tumores benignos, tumores malignos, quistes, tuberculosis, hay muchas, pero lo más común es el crecimiento de la próstata propio de la edad. Así como nos salen canas, nos salen arrugas y envejecemos, la próstata sufre cambios naturales. La hipertrofia. Por la edad, ese es el crecimiento de la próstata. Esto es como pues una cosa natural, como tener canas, como tener arrugas. Sin embargo, las canas y las arrugas no nos causan ningún problema ni nos estorban. Y la próstata, por el lugar donde está, precisamente estorba para orinar. Pero esto es el crecimiento benigno, el crecimiento, podríamos decir, natural. Pero por ser natural no quiere decir que no se tenga que atender, pero da problemas. Así es. Y otra cosa es el cáncer, que pueden estar juntos. Y obviamente del primero normalmente la gente no se muere, los pacientes no se mueren, sobre todo si no se dejan avanzar mucho el crecimiento de la próstata, pero del cáncer, pues en Estados Unidos se mueren alrededor de 40,000 norteamericanos de cáncer cada año. Aquí las cifras, las estadísticas son un poquito menos confiables, pero mueren más o menos alrededor de 7,500 mexicanos cada año de cáncer de próstata. Bueno, doctor, y el diagnóstico es muy valioso para usted, el diagnóstico que le realiza probablemente al paciente, es decir, de toda la función sexual, porque va muy ligado la función sexual con la próstata, y luego pues todos esa función urinaria también, es decir,
al paciente lo tiene usted que encuentra, es muy amplia, vamos, es una gama importante de enfermedades y padecimientos. Sí, es como todas las especialidades, la historia clínica va enfocada precisamente al área por la cual se está atendiendo al enfermo, ¿no? Yo veo también la cuestión sexual y eso también lo interrogo y lo exploro con los enfermos, pero sí, el chequeo de la próstata, bueno, implica hacer una serie de estudios, el famoso prueba esta que está en la sangre, que vale la pena aclarar que es un estudio muy útil, pero no es por sí solo, no descarta una enfermedad ni un cáncer de la próstata. Entonces muchas veces se hace una medición del tamaño de la próstata, ya sea por tacto, por ultrasonido, y sobre todo si hay alguna discrepancia entre los síntomas, los exámenes, el ultrasonido, entonces muchas veces se tiene que llegar a hacer otros estudios ya más especializados precisamente para tener el diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento oportuno y obviamente garantizarle la vida al enfermo durante muchos años. Muy bien, doctor, vamos a invitarlos para que pues también se acerquen al Centro Urológico de Colima haciendo todo este tipo de revisiones oportunas al año. Iniciamos el año, señor, pues acérquese a su médico especialista y pase la prueba. Si se detecta algo, tempranamente, recuerde, hay tratamientos. Doctor Luis Veas, como siempre, un placer. Muchas gracias, Joel. Y si me permites aprovechar también porque acaba de pasar el día 6 de enero, el Día de las Enfermeras, para felicitar a todas nuestras compañeras pilares en la atención de los pacientes dentro de los hospitales y muy queridas de todos los médicos, sí, por ser compañeras de trabajo. También las felicito en forma importante. Bueno, un abrazo para todas las enfermeras en su día y, por supuesto, a todas, hay las enfermeras, ¿cómo se llama? Ahí en el Centro Hospitalario Unión, a todas ellas, muchísimas gracias, en el Centro Médico, en fin, en todas las instituciones de salud, un abrazo y felicidades. Okay. Enseguida viene el doctor Saúl Adame, sí, en los problemas, por ejemplo, de sinusitis, doctor, que son gripes descuidadas o que no se trataron a tiempo. Hay problemas muy graves y ya está con nosotros el Por doctor cierto, Saúl Adame. Acaba de ser nombrado vicepresidente del Colegio Médico del Estado de Colima, que va a entrar en funciones de presidente dentro de 2 años, y también le quiero dejar una felicitación. Bueno, pues aquí está con nosotros, lo felicitamos, doctor. Felicidades al doctor Saúl Adame. Gracias, doctor. ¿Vicepresidente fue nombrado? Bueno, entramos a una competencia, a una elección, y bueno, afortunadamente los compañeros colegiados, agremiados, presidentes de los diferentes colegios nos dieron esa confianza. El día 20 de este mes el doctor Ángel Aguirre toma protesta como presidente del colegio y yo lo acompañaré como vicepresidente estos 2 años, y bueno, en 2013, enero de 2013, si Dios nos permite, tomaremos la presidencia del Colegio de Médicos del Estado de Colima. Bueno, pues felicidades, doctor, por todo eso, ¿verdad? Y así vamos a platicar con usted de lo que son las sinusitis, estas enfermedades, también por pues padecimientos que en descuido nos llevan a estos extremos. Vamos a platicar de todo esto, sus diagnósticos, su tratamiento con el doctor Saúl Adame. Bien, doctor Veas, pues feliz año. Feliz año. Igualmente, Juan, me pinta muy bien, estoy muy optimista, con mucha ganas de seguir trabajando y contento por estar en tu programa, como siempre. La sociedad ha hecho conciencia de acudir tempranamente, el mensaje está llegando. ¿Cómo siente usted? Este programa, créeme lo que a mí me ha parado mucha gente en la calle, donde quiera que llego, y todo el mundo se expresa muy bien del programa. Los mismos médicos aprendemos de esto, entonces de otra especialidad, entonces obviamente la gente le va a servir. Ojalá y tomen en serio todos estos conceptos que expresamos aquí, porque créanme lo que esto es prácticamente en un detalle de los que estamos mencionando aquí, puede estar la vida de un enfermo.